Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6. Elección de los 7 diáconos con ocasión de aumentarse cada día más el número de los fieles. Versos del 1 al 7. Vehemente invectiva de Esteban acompañada de milagros. Verso 8. Se arman contra él muchos judíos, y no pudiendo convencerle, procuran oprimirle por medio de falsos testimonios. Versos 9 al 15. 1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, se movió un murmullo de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de ellos eran despreciadas en el servicio de cada día. 2. Por lo cual los 12, convocando la multitud de los discípulos, dijeron: No es justo que dejemos nosotros la palabra de Dios, y que sirvamos a las mesas. 3. Escoged pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos esta obra. 4. Y nosotros atenderemos de continuo a la oración y a la administración de la palabra. 5. Y pareció bien a toda la junta esta proposición. Y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro y a Nicanor y a Timón y a Pármenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. 6. A estos pusieron delante de los apóstoles. Y orando pusieron las manos sobre ellos. 7. Y crecía la palabra del Señor, y se multiplicaba mucho el número de los discípulos en Jerusalén. Y una grande multitud de los sacerdotes obedecía también a la fe. 8. Mas Esteban, lleno de gracia y de fortaleza, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. 9. Y algunos de la sinagoga, que se llama de los libertinos y de los cireneos y de los alejandrinos y de aquellos que eran de Cilicia y de Asia, se levantaron a disputar con Esteban. 10. Y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que hablaba. 11. Entonces sobornaron a hombres que dijesen, que ellos le habían oído decir palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios. 12. Y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Y conjurados lo arrebataron, y lo llevaron al concilio. 13. Y presentaron testigos falsos que dijesen: Este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y contra la ley. 14. Porque le hemos oído decir, que ese Jesús Nazareno destruirá este lugar, y cambiará las tradiciones, que nos dio Moisés. 15. Y fijando en él los ojos todos cuantos estaban en el concilio, vieron su rostro como rostro de ángel. Comentarios. 1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos. 1. Después que fueron tratados tan ignominiosamente los apóstoles, y les fue prohibido que predicasen en el nombre de Jesucristo, como ninguna cosa podía oponerse a los designios de Dios, por una sabia y particular providencia suya, la misma persecución contribuyó a que creciese y se aumentase más y más el número de los discípulos en aquellos principios. Se movió un murmullo de los griegos contra los hebreos. 2. Se llamaban griegos o helenistas los judíos que habían nacido fuera de la Judea en países donde se hablaba griego, y hebreos los que habían nacido en la Judea donde se hablaba hebreo, o por mejor decir siro-caldeo. Porque las viudas, 3, de ellos eran despreciadas en el servicio de cada día. 3. De que no eran asistidas sus viudas con el mismo socorro, o limosna diaria que las de los hebreos. Y esto nacía también de que no se encargaba a ninguno de los griegos el repartimiento de estas asistencias. De aquí se ve cómo el enemigo empezó a sembrar la cizaña en el campo del Señor, aun cuando se dice que los discípulos no tenían sino un corazón y un alma sola. 2. Por lo cual los 12, convocando la multitud de los discípulos, dijeron: No es justo, 1, que dejemos nosotros la palabra de Dios. 1. Manuscrito, no es guisado. Y que sirvamos a las mesas. 2. Que dejemos de predicar la palabra de Dios por encargarnos de distribuir a los fieles el alimento del cuerpo.
La Iglesia en sus cánones, para dejar el tiempo libre a los pastores, y que lo empleen en el estudio de las sagradas letras, y en apacentar su ganado, ordenó que encargasen a sus diáconos con el título de ecónomos o mayordomos la administración de las rentas eclesiásticas. 4. Y nosotros atenderemos de continuo a la oración. 1. Por oración se entiende aquí primeramente la pública, a que asistían los apóstoles con todo el pueblo, y a la que ahora corresponde lo que llamamos oficios divinos, y también la particular en que empleaban todo el tiempo que les dejaban libre las tareas de su apostólico ministerio. 5. Y pareció bien a toda la junta esta proposición. Y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe. 1. Este predicó después en Samaria, y se sirvió Dios de él para instruir al eunuco de Candace, reina de Etiopía, y darle el bautismo. Hechos capítulo 8 versículos 5, 12, 26, 34. Y a Nicolás, prosélito, 2, de Antioquía. 2. Era originario de Antioquía y prosélito, esto es, nacido de padres infieles, pero incorporado con el pueblo de los judíos por la circuncisión, y las otras observancias de la ley, después se convirtió a la fe de Jesucristo. Muchos padres han mirado a este como autor de la herejía de los nicolaitas, otros lo justifican, acusando a los nicolaitas de haber querido autorizar su herejía con el nombre de este antiguo diácono. Tillemont, Historia Eclesiástica, tomo 2, página 45. 6. A estos pusieron delante de los apóstoles, y orando, 1. Pusieron las manos sobre ellos. 1. Para ordenarlos de diáconos. El orden primitivo que observaba la Iglesia en la ordenación de sus ministros era el siguiente. Los fieles escogían aquellos que eran de una virtud conocida, y que tenían la aprobación y testimonio de todo el pueblo, los presentaban a los apóstoles como a los primeros obispos, y éstos, hallándolos dignos, los ordenaban por la oración con las palabras correspondientes y por la imposición de las manos. 7. Y crecía la palabra del Señor, y se multiplicaba mucho el número de los discípulos en Jerusalén. Y una grande multitud de los sacerdotes obedecía también a la fe. 1. Los sacerdotes de los judíos eran ya en número muy crecido en tiempo de Esdras, libro 1, capítulo 10, 36. Pero después se multiplicaron mucho más. Estos, que fueron los que habían movido al pueblo para que pidiesen la muerte del Salvador, entraron ahora a participar de todas las gracias de aquel mismo a quien habían hecho morir sobre una cruz. ¡Qué ejemplo de caridad! San Juan Crisóstomo sobre los Hechos, homilía 14. 8. Mas Esteban, lleno de gracia, 1, y de fortaleza, hacía grandes prodigios, y milagros en el pueblo. 1. Texto griego, pisteos, de fe. 9. Y algunos de la sinagoga, que se llama de los libertinos. 1. Había en Jerusalén grande número de sinagogas, que eran como otras tantas escuelas en donde se juntaban a orar, y se explicaba la ley de Moisés y las sagradas letras. Estos libertinos eran, a lo que se cree, judíos o prosélitos de diferentes naciones, que habían nacido de padres esclavos, los cuales lograron después la libertad. Los otros judíos nacidos de padres libres, no querían mezclarse con ellos, y los obligaban a juntarse en una sinagoga particular. 10. Y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu, 1, que hablaba. 1. Texto griego, o en la ley con que hablaba. Este fue el cumplimiento de lo que Jesucristo les había prometido. Mateo 10, 20. Que Él les daría una sabiduría a que no podrían resistir todos sus enemigos. 11. Entonces, 1, sobornaron a hombres que dijesen, que ellos le habían oído decir palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios. 1. Cuando la malignidad es vencida de la verdad, recurre al artificio y al engaño. 12. Y conmovieron al pueblo, y a los ancianos y a los escribas, y conjurados lo arrebataron. 1. Manuscrito, fueron, arraparon a Esteban. 13. Y presentaron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar, 1, palabras contra el lugar santo y contra la ley. 1. Texto griego, blasfema, palabras de blasfemia. Como si toda su ocupación y empleo fuese blasfemar contra el templo de Dios, y contra su santa ley.
Pero el discípulo no es mayor que el maestro, a quien en otro tiempo habían calumniado del mismo modo. Por esto profieren estas palabras llenas de desprecio hacia la persona de Jesucristo. Le hemos oído decir que ese Jesús, salido de una aldea tan despreciable como Nazaret, y que hace alarde de ser el Salvador de Israel, destruirá este lugar. 14. Porque le hemos oído decir, que ese Jesús Nazareno destruirá este lugar, y cambiará las tradiciones, 1, que nos dio Moisés. 1. Texto griego, taedse, las costumbres, los usos. 15. Y fijando en él los ojos todos cuantos estaban en el concilio, vieron su rostro como rostro de ángel. 1. Lleno de majestad y de resplandor como ordinariamente se han manifestado los ángeles cuando han aparecido a los hombres.